Muchísimas gracias. Y bueno, ya se ha convertido en una tradición aquí en tus ciudades que tengamos músicos de primerísimo nivel, pero hoy verdaderamente nos volamos la barda. Nos acompaña y nos estará acompañando durante todo el programa un músico que bueno, ha llenado importantes escenarios no solo en México, sino también a nivel internacional. Pero más importante aún, a través de su música, a través de su interpretación, hemos creado significados nuevos que se han convertido en parte de nuestro metabolismo. Sin más, está con nosotros en el intermedio Edgar Oceransky. Wow. Edgar Oceransky, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de visitarlos aquí en Capital 21. Pues nosotros mucho más contentos de tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntanos, Edgar, ¿cómo es que a ti te dio por la música? Pues la música es algo muy natural en mi familia. Todo el mundo canta o toca o hace algo. Sí. Pero digamos que yo ya como por ahí de los 18, 19 años me lo empecé a tomar en serio. Sí. Entré a cantar a un lugar que se llama El Sapo Cancionero. Y de ahí pues me atrapó. Me atrapó, no fue algo que yo decidí, sino fue algo que más bien decidió que yo estuviera ahí. La música ha dominado mi vida por encima de otras cosas. Oye, cuéntanos, yo sé que a ti te gusta la representación de significados en muchas maneras, una de ellas es la fotografía, ¿no es así? Así es. ¿Y qué te dio por hacerlo a través de las notas de la guitarra, de la voz? ¿Por qué precisamente la música? Es lo que yo me quiero Pues enterar. la música Sí. es algo muy... es algo sin fronteras, es algo que te permite ir hacia cualquier sentimiento, hacia cualquier significado. Sí. La música puede llevar perfectamente un mensaje Sí. y lo hace más fácil de digerir. Digamos que la música abre la puerta Sí. y las palabras después llegan al lugar exacto donde tienen que entrar, pero dicen que la música domina a las bestias, ¿no? Oye, la domina las bestias y ese mensaje que transmites a través de las notas, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres decir? Pues en general darle relevancia e importancia de nuevo a la vida cotidiana. Le hemos perdido importancia a la vida cotidiana y yo creo que eso es lo más significativo que podemos tener. Las cosas extraordinarias son eso y nos pasan 1, 2, 3 veces en la vida. Sí. Pero el resto, nuestro despertar, nuestro desayuno, nuestros hijos, la escuela, el trabajo, esa es la vida realmente importante y esa es a la que tenemos que aprender a amar. ¿El aquí y el ahora? El aquí y el ahora, sí. Oye, y aquí y ahora cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar? Vamos a cantar una canción que se llama Una Mirada, Sí. del nuevo disco que se llama también igual. Pues arranquémonos con ella. Muchas gracias. Venga, pues, gracias. Una mirada tan diferente y una sonrisa que brillaba entre la gente, una caricia para mis ojos y mi sangrante corazón, tus labios rojos, ¿dónde has estado, niña de mi alma? Llevo 100 vidas esperando tu llegada. En cuántas calles y madrugadas, en cuántos ojos he buscado esa mirada. ¿A dónde vas? No escapes más. Esto es destino, no es una casualidad. Verte llegar fue descansar. Llevo buscándote toda una eternidad. Ven a llenarme de caricias, ven a curarme las heridas, ven a salvarme de esta eterna soledad. Eres el ángel que yo buscaba, ese milagro que esperaba en mi ventana, el paraíso que yo soñaba, hoy
te encuentro, te suplico, no te vayas. ¿A dónde vas? No escapes más. Esto es destino, no es una casualidad. Verte llegar fue descansar. Llevo buscándote toda una eternidad. ¿A dónde vas? No escapes más. Esto es destino, no es una casualidad. Verte llegar fue descansar. Llevo buscándote toda una eternidad. Ven a llenarme de caricias, ven a curarme las heridas, ven a salvarme de esta eterna soledad. Ven a salvarme de mi eterna soledad. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Una mirada puede cambiar de manera radical todo, ¿no? Sí, una mirada puede ser el encuentro o el principio de un cambio de vida absoluto, ¿no? Cualquier atisbo, cualquier asomarse a un lugar que no lo tenías previsto, de pronto te puede cambiar. ¿El inicio del principio o el principio del final? Así es, las almas se encuentran a través de las miradas, así que eso puede ser o el principio de una larga historia o la culminación de una historia que venía cocinándose hace mucho tiempo. Hablas del reconocimiento de la humanidad entre dos personas, ¿no? Reconozco que existes a través de la mirada. ¿Es de tu autoría esta canción? Es de mi autoría esta canción y el disco se llama Una Mirada porque justamente es como mi acercamiento hacia el mundo. Yo les puedo platicar no cómo es el mundo, sino cómo es mi mundo, y esa es la pequeña mirada que yo le quiero mostrar a la gente. Y lo haces a través de tu guitarra y de tu voz y por supuesto de tu composición. Nos estarás acompañando durante el programa del día de hoy, ya lo sabe. Y bueno, es momento de que vayamos a una sorpresa que le tenemos a todos ustedes allá en casa. Muchas gracias. Gracias a ti. Contigo.